Bueno, el título de este mensaje es María, bendita entre las mujeres. María, bendita entre las mujeres. Mire, uno de los anuncios más grandes en la Biblia fue acerca del nacimiento de Jesús. Y Dios envió un ángel llamado Gabriel a una pequeña ciudad de Israel a darle estas noticias a una joven llamada María. Mire, toda la información que usted y yo tenemos de María solamente viene de la Biblia. No vamos a buscar información externa para creer o para sacar una conclusión de quién fue María. La Biblia nos enseña quién fue esta mujer y la verdad no hay mucho que se habla de ella. Simplemente nos dice, allí en Mateo 1:16, que ella viene del linaje de David. Dice así en Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de quién dice ahí, de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El contexto nos habla de la genealogía de María. Ella viene de la tribu de Judá. Pero va conmigo ahí en Lucas capítulo 3, en la Biblia, Lucas 3. Nos dice la Biblia, aquí esta es la genealogía de María. En Lucas 3:23, dice así, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, ¿de quién dice ahí? De José, hijo de Elí. Ahora, aquí en este pasaje, Elí es el suegro de José, o sea que era el padre de María. Entonces vemos, y si usted tranza ahí, regresando hacia atrás, va a ver que él viene de nuevo, María viene del linaje de Judá. Más allá no sabemos más de María, no sabemos de dónde, cómo era o cuál era su carácter. La Biblia no nos enseña nada de esas cosas en cuanto a su vida, a su crecimiento. Lo que sí sabemos es que era una mujer pobre, que vivía en Nazaret. Lucas capítulo 1, mire lo que dice el versículo 26, Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿qué dice ahí? Nazaret. ¿Usted recuerda cómo la gente rechazó a Jesús cuando dijeron, algo bueno podrá salir de Nazaret? ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad despreciada, una ciudad del vulgo, de gente analfabetas, gente que no tenía educación, ni prestigio, ni dinero. Y de ahí viene esta mujer que es bendita entre las mujeres. ¿Quién es María? Un niño se sentó a la mesa de la cocina para escribir una carta a Dios, pidiéndole un regalito que deseaba tanto para la temporada de Navidad. Y él empezó a escribir, me he portado bien por 6 meses. Pero después se pone a pensar y tacha los 6 meses. Y dice, me he portado bien por 3 meses. Y empieza a meditar y dice, no, y tacha los 3 meses. Por un momento dice, escribió ahí, me he portado bien por 2 semanas. Pero tampoco era verdad. Entonces lo que él decidió hacer es ir a la sala donde había un nacimiento con unas figurillas del nacimiento de Jesús. Fue, tomó la figurilla de Jesús y regresó a la mesa y siguió escribiendo, fue y tomó a María, no a Jesús, tomó a María y regresa a la mesa y dice, Dios, si quieres volver a ver a tu madre, espero que me des un regalo. Ahora el niño quizás nos da gracia que él pensaba que María es la madre de Dios. Pero esa es la enseñanza del día de hoy. La gente dice que es la madre de Dios. Jesús es Dios mismo y nació de María, la Virgen. Pero María fue la madre terrenal de Jesús. La Biblia dice que el representante en la tierra, que era Melquisedec, no tiene madre, ni padre, ni días. Jesucristo es representado por uno que tampoco tiene una madre. Dios es el creador. Dios hizo todo. Aunque nos pueda causar gracia, le vuelvo a repetir, nuestra información de María debe salir de la Biblia. Mire lo que dice, por favor, ahí en Lucas 1:28. Lucas 1:28. Mire lo que dice este tremendo versículo de esta gran mujer. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Cuál es la siguiente frase ahí? Bendita tú entre las mujeres. ¿Qué significa bendita? Significa bendecida. Significa que esta mujer en verdad es bienaventurada. Mire lo que dice ahí el versículo 48, Lucas 1:48. María reconoce el privilegio que Dios le ha concedido y dice esto, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, ¿cómo? Bienaventurada. ¿Cuándo? Todas las generaciones. O sea que esta es una gran mujer,
una héroe de la fe. Las mujeres en nuestra iglesia deben mirar a María con admiración. Nosotros debemos verla con respeto y podemos aprender mucho de esta gran mujer. Ella ha sido bienaventurada por todas las generaciones. Se le dio el privilegio de dar luz al Salvador del mundo. Pero mire, también es un personaje muy malentendido. Allí dice Lucas 11 en su bosquejo, creo que está ahí Lucas 11, 27 al 28. Aquí hablando Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez el Señor enseñaba, una mujer quiso elevar a la madre de Jesús en ese momento. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, tu madre, qué bendita es tu madre. Y que no me lo entienda, sí es bendita y sí es bienaventurada. Pero aquí esta mujer la estaba elevando a un punto, a un lugar donde no se merece elevar. Y Jesucristo la corrigió al decirle antes. ¿Qué significa antes? O sea, al contrario, no solamente porque me dio a luz ella es bienaventurada, sino los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y le digo de antemano que aunque María fue una gran mujer, ella no fue seguidora de Cristo hasta que Jesús murió y resucitó. Y eso lo vamos a comprobar en un momento. Notemos lo que podemos aprender sobre esta mujer al buscar las Escrituras. Vemos 3 etapas del servicio de María hacia Dios. ¿Por qué fue bendita? Vamos a verla en primer lugar como María la Virgen. María la Virgen. Regresemos a Lucas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 al 27. Dice así, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién dice ahí? A una virgen. Ahora, ¿qué significa virgen? Muchos han creído, dicen que una virgen es una joven, nada más una doncella, pero la Biblia enseña que en el contexto vamos a aprender que es más que eso. Mira lo que dice Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esta es una profecía que se había proclamado hace 700 años antes del nacimiento de Cristo, como lo dice Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14 de esta manera, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces vemos aquí, en primer lugar, una joven pura desposada con un hombre justo. Una joven pura desposada con un hombre justo. Volvemos a leer Lucas 1:27. A una virgen, después, ¿qué dice ahí? Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ahora, ¿qué significa esto? Que era virgen. Ahí el versículo 28 nos explica. Dice así, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero note lo que dijo ella a María en el versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues, ¿qué dice ahí? No conozco varón. Ahí es donde podemos entonces saber que María no solamente era una doncella, una joven, pero una mujer pura que nunca había tenido una relación íntima con un varón. Ella dijo, no conozco varón. Me gusta la sincera humildad en su pregunta. Ella dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible que yo me embarace, que yo tenga un bebé si yo no he estado con un varón? Ahí nos muestra su pureza, nos muestra que era una mujer que era moral y se estaba esperando para casarse, para poder conocer a un hombre. Cuando dice no conozco varón, habla en el sentido conyugal. María entendió que el ángel hacía referencia de una concepción inmediata. En tanto que ella y José apenas estaban a la mitad, quizás de su tiempo y proceso para casarse, antes de la boda, de la consumación de su matrimonio, ella decía, ¿cómo voy a embarazarme si aún no me he casado? Mire lo que dice Mateo 1:18, ahí en su bosquejo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando, ¿qué dice esa palabra otra vez? Desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, mire, dice la Biblia ahí que estaba desposada y aún no se había juntado con su marido. No había aún tenido ella esta unión física con su marido. Ahora, su pregunta estaba motivada por asombro, no por duda, porque ella no entendía cómo era posible, era un milagro. La primera persona que dudó el nacimiento virginal
fue María. Hoy en día hay mucha gente que se burla del nacimiento virginal. En una ocasión, ¿cómo se llama aquel que entrevista mucho? Un viejito que parece un cuervo, uno que sale en el cable. No, veo uno viejito que tiene una nariz largotota, así. Se me escapa el nombre. Un hombre muy famoso. Estaba entrevistando. Él es famoso. ¿Cómo? No te oigo, mano. No, tampoco. Es un viejito que sale en CNN o algo así. Larry King, gracias. Larry King es muy famoso por las entrevistas que hace a gente famosa. Él ha entrevistado a presidentes, artistas, deportistas. Y en una ocasión, bueno, lo van a entrevistar a él. ¿Y quién cree que fue a entrevistarlo? Fue Donald Trump. Donald J. Trump, el presidente, en el año 2010, cuando no era presidente. Y él trajo consigo muchas preguntas de los célebres que él entrevistó. Dijo, ahora te vamos a hacer a ti preguntas. Y una de las preguntas que alguien le hizo es que si él cree en Jesús. Y él dijo, Jesús, ay Dios mío. Yo creo que una de las cosas que yo le preguntaría a Jesús es esta. ¿A poco tú crees que naciste de una virgen? O sea, hay mucha gente que se burla del nacimiento virginal y para nosotros es un fundamento de nuestra fe. El nacimiento virginal marca la pureza de nuestro Salvador. Es necesario que Cristo naciera de una virgen porque Él no heredó el pecado que Adán dejó aquí. Jesucristo es el segundo hombre, dice la Biblia, el nuevo hombre que quita el pecado del mundo y para eso se necesita una sangre que es inmaculada y para que su sangre sea inmaculada se necesita un nacimiento virginal. Así que es importante este asunto del nacimiento virginal. Esta muchacha era pura, esta muchacha no conocía varón. Ahora eso es una gran lección para las señoritas y los jóvenes del día de hoy. Aunque estamos estudiando de una mujer joven, una señorita, los jóvenes también aprendemos de esto. Quizás en nuestro tiempo hay doble estándar, doble reglas, una regla para los hombres y una para las mujeres. Donde dicen las mujeres, ellas tienen que guardarse, ellas tienen que llegar al matrimonio puras, pero los hombres no tanto, no importa. Quiero decirle que eso no es verdad. Dios quiere que ambos lleguemos al matrimonio puros, con castidad, con una mente pura, para agradar a Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Nota que está diciendo que queremos agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Dice el 2, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de, ¿qué dice ahí? De fornicación. Y esta es la meta para cada creyente, sea un joven, sea casado, sea una mujer, sea niño, que se conserve puro, una mente pura para agradar a Dios. Esto habla también en el sentido de el acto terrenal o carnal, de evitar lo que es la fornicación. Y le vuelvo a decir una buena enseñanza para las señoritas, que ellas lleguen al matrimonio puros y también los jóvenes. Ahora estamos viendo aquí que era una mujer pura, pero estaba desposada con un hombre llamado José. Regresemos a Lucas 1, versículo 27. ¿Qué significa desposada? Significa que estaba preparándose para casarse. Y se estaba preparando para casar con un buen hombre llamado José. Lucas 1, 27 dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba ¿cómo? José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era David. La palabra desposado significa prometidos. Usted ha escuchado, dice ella es mi prometida. En inglés, we're engaged. She is my, ¿cómo dicen? Fiancé, ¿verdad? Hasta francés hablan. Y lo que sucede es que dos personas toman la decisión mutua, una promesa de casarse. El hombre y la mujer, ambos aceptan casarse. En el caso de su servidor, yo le dije a mi esposa si ella se quería casar conmigo. Ella no esperó ni que terminara la frase para decirme que sí. Entonces lo que hicimos es hicimos un compromiso. Estuvo en presencia de nuestros padres y nuestros líderes espirituales, que eran nuestros pastores. Y ahí en presencia de ellos hicimos un compromiso y el comprobante del compromiso era un anillo. Y el anillo es la promesa que yo le hago a ella de que nos vamos a casar. Desde ese punto en adelante, ella es mi prometida y yo soy su prometido. Y estamos ahora esperando
al día de la fecha de nuestra boda para casarnos. Durante ese tiempo está un proceso de preparación, de preparar un lugar donde vivir, arreglar algunas cosas, dejar el hogar, etcétera, etcétera. La Biblia dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice la palabra de Dios. Y bueno, María estaba prometida para casarse con un hombre llamado José. Ella se iba a casar. Ahora yo me acuerdo hace años alguien me enseñó una película donde María estaba llorando porque la estaban forzando a casar. Eso está muy lejos de la verdad. Esta era una buena mujer y se iba a casar con un buen hombre. El hombre, dice la Biblia, que era justo. Mire lo que dice Mateo 1:19. Dice así, José, su marido, ¿cómo era? ¿Qué dice ahí? Era justo. Era un hombre justo. ¿Qué significa justo? Aquí habla que este era un hombre, no solamente era un creyente en Dios, pero sino que había él declarado ser una persona recta y obediente a la ley de Dios. Yo deseo que mis hijas se casen con un hombre justo, un hombre que ame a Dios, un hombre que da buen testimonio, un hombre que les va a enseñar, que va a guiar a la familia adelante. Le vuelvo a decir a mis hijas, a mí no me importa si usted se cansa, niña, con un hombre que es profesionista o un hombre que trabaja, que no tuvo un estudio formal, pero es trabajador y ama a Dios. Si él es alguien en la vida, me refiero allá en compañías, presidente, qué bendición con tal de que ame a Dios. Pero yo prefiero a una persona que quizás no tenga estudio, pero que ame a Dios, que una persona que le pueda comprar casa, barcos y todo, pero no tiene amor, no hay enseñanza, no hay instrucción en su casa. Un hombre justo. Y se iba a casar con un hombre justo. Entonces vemos la tremenda pareja que Dios eligió para criar a nuestro Señor Jesucristo. Una buena mujer y a un hombre justo. Este hombre también era misericordioso, porque cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, ¿qué quiso hacer? Mire el versículo 19, José su María, como era justo y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente. O sea que, ¿sabe cuál era el castigo que merecía María según la ley? Era el apedreamiento, la tenían que apedrear. ¿Por qué? Ese era el castigo legal del adulterio. Ahora, mire, eso es lo que muchos no comprenden. Cuando ellos fueron desposados, legalmente ya estaban casados. Entonces lo que tenía que hacer José es ir ante los jueces de su ciudad y decirles, he aquí la mujer con la que yo me iba a casar, ella está embarazada y yo no soy el padre. Quiero que me den un divorcio. Ese era el término legal en la Biblia para el divorcio. Usted puede estudiar Deuteronomio 22 y ahí usted va a encontrar que el divorcio no era dado para una persona que ya tenía 10 años casado con 5 hijos. Era para gente que estaba desposada y no se cumplió la promesa en el día de su matrimonio. Él tenía legalmente el poder de llevarla a corte y decirle, quiero que me den el divorcio de esta mujer y voy a buscarme a otra mujer. Y eso es lo que él iba a hacer. Pero lo quería hacer secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque sabía que la iban a avergonzar, sabía que le iba a ir mal. Ahí muestra que era un hombre justo, bueno, misericordioso. Y dice la Biblia, no quería infamarla, no la quería hacer un ejemplo público. Ahora quiero decirle que Dios castiga la fornicación y el adulterio el día de hoy. Nosotros no estamos bajo un sistema legal donde hay ancianos en un pueblo que nos van a castigar por estos pecados. Esto está en las manos de Dios, dice Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, ¿qué dice al final ahí? Los juzgará Dios. La iglesia no tiene el derecho de andar castigando a nadie por la fornicación o adulterio. O sea, yo no tengo el derecho de ir y a golpearlo y apedrearlo, ni siquiera el Estado aquí lo hace. Lo que el Señor se encarga de estas cosas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, por favor. Era un hombre justo, bueno, misericordioso, pero finalmente él la recibió. La quería dejar, pero no la dejó. ¿Por qué no la dejó? Porque un ángel vino a dejarle saber lo que estaba sucediendo. Él decía, no, este ya se metió con otro hombre, ya va a tener un hijo, yo no quiero criar a hijo de otro hombre. Entonces lo que ella hizo, lo que el Dios hizo, mandó un ángel a José. Y empezamos en el versículo 20 de esta manera, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que le dio a luz a un hijo, a su hijo primogénito, y le puso por su nombre, ¿cómo? Jesús. Entonces ahí va el hombre ya pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? La tengo que dejar, pero no la quiero infamar. La voy a dejar secretamente. Y durante ese tiempo dice que viene el ángel a dejarle saber que lo que está en el vientre, pues es el Mesías, es Jesús. Mire, y volvemos a leer el versículo 25. Pero no la conoció. ¿Qué significa conocer en la Biblia? No consumó su matrimonio, o sea, no se acostó con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si tiene un hijo primogénito, ¿qué supone entonces? Que hubo más hijos después. Y en un momento voy a comprobarle los otros hijos de José que tuvo con María. Hay gente que dice: no, María, ella no tuvo hijos, ella siempre fue una virgen para siempre. Ahora mire, uno es virgen hasta que tiene esa relación íntima con la pareja, con su esposa, suponemos. Dice la Biblia que no conoció a María durante el tiempo que ella está embarazada con el Señor Jesucristo. Él no la tocó de una forma íntima, quizás la acariciaba, la abrazaba, pero no de una forma sexualmente. Hasta que después que ella dio a luz, y vamos a ver eso en un momento. María era una joven pura, desposada con un hombre justo, pero letra B, era elegida para ser la madre de Jesús. Fue elegida para ser la madre de Jesús. Regresemos a Lucas capítulo 1. Lucas 1, vamos a leer del 31 al 33, después saltamos al 35. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará su trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El versículo 35 dice así: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que fue elegida para ser la madre del Salvador, y le pusieron después el nombre como se le dio ahí en Lucas 2:21, dice así. Lucas 2:21, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo dice ahí? Jesús, el cual le había sido puesto ¿por quién? El ángel, antes de que fuese concebido. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? El ángel Gabriel. No fueron los padres, no se juntaron. ¿Y cómo le vamos a poner? Hay que ponerle Martín, no, hay que ponerle Josué, no, Josué Antonio, no, ellos no escogieron el nombre. Jesús escogió, Dios mismo eligió el nombre de Jesús y le pusieron como había dicho el ángel. Este anuncio identificó, como leímos ya, el nacimiento del Mesías. Ahora va a letra C, escribe ahí: ella fue obediente al plan de Dios para su vida. Ella fue obediente al plan de Dios para su vida. Estamos viendo ahorita a María como la Virgen. Como virgen, vimos que ella era una mujer pura, desposada con un hombre justo. Vimos que ella fue elegida para ser la madre de Jesús, pero ella también fue obediente al plan de Dios para su vida. María fue humilde y sumisa, y lo vemos en su obediencia a Dios en Lucas 1:38, que dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Note que ella cedió aquí a la voluntad de Dios. A pesar de que María no entendía lo que le estaba sucediendo ahora o cómo resultaría, ella aún rindió su voluntad al Señor. Y esta aplicación para usted y a mí es que aunque usted y yo no comprendamos muchas veces la voluntad de Dios, aún debemos obedecer a Dios. Muchas veces en la Biblia no entendemos por qué el Señor dice esto o aquello, y Dios a veces le va a dar la sabiduría después para entenderlo. Nuestros hijos, por ejemplo, les enseñamos. Yo crecí en una iglesia desde los 7 años fielmente, a una iglesia como esta, donde se nos enseñaban, se nos predicaban, y muchas cosas a mí se me decían, yo no entendía, yo cuestionaba, yo preguntaba por qué, y bueno, tenía que seguir las órdenes de papá porque vivía bajo el techo de un hombre de Dios. Pero llegó el punto donde Dios me dio sabiduría y el entendimiento espiritual para ahora tomar esa enseñanza y convertirla en una convicción personal.
donde ahora yo decido por mí mismo servir a Jehová, buscarlo en su palabra, orar, vivir una manera recta que le agrade a Dios, no porque papá me está mirando, no porque mamá me va a castigar, no porque se me enseña ya nada más que una clase y porque voy a una iglesia lo tengo que hacer, no, porque ahora he entendido que es la voluntad de Dios. Pero si usted se encuentra en un punto donde ve algo y no lo entiende, no lo comprende, aún usted obedezca al Señor. El entendimiento vendrá después. El Señor después le va a dar la sabiduría. Si usted ve en la Biblia algún principio como un casado, de amar a su esposa, y usted quizás dirá, es que no me nace, usted haga eso, o ama a su esposa, usted cuide de su esposa, provea para su esposa, y el sentimiento quizás vendrá después, el entendimiento vendrá después, pero lo que tenemos que hacer es obedecer. Esto fue lo que María hizo. Ella dijo, hágase conforme a tu palabra, o sea, tu voluntad. ¿Sabe cuál es la oración más popular en el mundo? Es esta: cámbiese su voluntad. Dice, Señor, cambia tu voluntad, pero en verdad la oración más grande en el mundo es esta: hágase tu voluntad. Porque queremos que la voluntad de Dios cambie a nuestra manera, a nuestros gustos, a nuestra conveniencia. Pero la verdad es que en vez de que Dios cambie su voluntad, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esto fue lo que Jesús hizo en Mateo 26:39. Dice así, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino, como dice ahí, como tú. O sea, hágase tu voluntad. En otro pasaje dice, no mi voluntad, sino la tuya. Y esto fue lo que María hizo. Ella confió en la palabra del Dios. Dijo, hágase conforme a su palabra. Note la posición difícil y vergonzosa al extremo en la que se encontraba María. Estaba desposada para casarse con José y ahora enfrentaba el estigma de una maternidad fuera del matrimonio. Ahora es obvio que José, aunque era justo, tenía ella que enfrentar a José, tenía que enfrentar a sus padres, tenía que pensar, ¿qué va a pasar? ¿Me van a correr de mi casa? ¿Me van a dejar José? ¿Me van a apedrear? Había muchas cosas que podían suceder a causa de esto. No obstante, ella se sometió con gracia y buena disposición a la voluntad de Dios. Ella confiaba que Dios le iba a ayudar. Dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos buenos de nosotros, y si Él nos pide algo, quiere decir que Dios nos va a ayudar. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya sabemos estos pasajes, ¿lo creemos? Creemos que si obedecemos a Dios, Dios se encarga de los resultados. Usted simplemente encárguese de obedecer a Dios, haga lo que Dios dice, y Dios se encarga de lo demás. En una compañía, trabajé en un banco y me decía el muchacho, el que era mi gerente, tienes que ir a las fiestas, tienes que ir a todas las salidas de las compañías para que la gente te vea, los gerentes te conozcan y te puedan promover. Pero él era cristiano en nuestra iglesia, decía, pero te voy a advertir algo, son fiestas, pues ya sabes, de allá afuera con música, y hay cerveza, y hay cosas que no. Y le dije, entonces yo no voy. Y él me decía, si no vas, no te van a promover, no te van a conocer. Le dije, pues así sea. Y me duré 5 años y nunca fui a ni una sola fiesta, y me promovieron 3 veces. Y me alzaron el sueldo 5 veces. Y yo nunca pedí un aumento de sueldo. De pronto mi cheque venía más grande. Dice, órale. Y yo le decía a la patrona, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocaron? No, te dimos un aumento de 15 centavos, de 50 centavos, de 75 centavos. Y le digo, esa es la enseñanza en la Biblia. Daniel no se sometió al rey mundano pagano. Él obedeció a Dios y Dios lo ascendió. Usted tiene que confiar en Dios. Obedezca a Dios. Y si pierde su trabajo, pues que lo pierda. Dios le va a dar algo mejor. Y si usted dice no a una amistad, créame que Dios va a bendecirle después a usted. Si usted dice no a una muchacha que le está buscando a usted, o es una novia que no es una mujer que agrada a Dios, téngalo por seguro que Dios tiene algo mejor para usted. Lo que estamos viendo en este mensaje es que esta mujer se encontraba en una situación imposible, pero Dios la ayudó. Ella confió en Dios. Por eso es una mujer bendita entre las mujeres. En primer lugar vimos a María la Virgen. En segundo lugar vemos a María la Madre.
María, la madre. En Lucas 2:7 nos dice la Biblia que ella dio a luz a su primogénito. Una virgen tuvo un hijo. Y el trabajo principal de María era ahora criar a Jesucristo, criar al Salvador. O sea, aquí es donde usted y yo tenemos que comprender esta doctrina, enseñanza, que Jesús era Dios mismo. Pero le dice que Él se despojó de su grandeza y Él se limitó en la tierra como un ser humano. Tomó forma de siervo y como niño necesitaba que alguien le cuidara, que alguien le alimentara, que alguien le limpiara. Todas las cosas, las necesidades que tenía un niño, y madre fue María de él. Como madre, escribe ahí, tenía una prioridad espiritual. Tenía una prioridad espiritual. Como madre entendía su responsabilidad bíblica ante Dios como lo manda la ley de Moisés. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? Tu corazón. Mira, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Aquí está la responsabilidad que Dios le da a los padres de enseñarle de Dios a los hijos. Note que dice que estas palabras deben estar primeramente en el corazón de los padres. La Biblia dice que debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Ahora, lo que está en el corazón, dice la Biblia, después sale. Si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, se la vamos a enseñar a nuestros hijos. Si amamos a Dios de una manera apasionada, le vamos a enseñar a nuestros hijos de Dios. Porque lo que el Padre pone en su corazón, eso es lo que sale después. Si el Padre ama tanto un deporte, le va a enseñar a sus hijos de ese deporte. Si el Padre ama tanto los carros, le va a enseñar a sus hijos de los carros. Lo que está en el corazón del Padre, eso es lo que va a salir después. Y si el Padre ama a Dios, ama la palabra de Dios, Él le va a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad de los padres. Se la tiene que repetir a sus hijos. Y debe hablar con ellos cuando estén en su casa, cuando vayan en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Deben hablar de Dios constantemente en el hogar. Ahí está el fracaso principal de los padres, que muchos creen que el arrimarlos a una iglesia ya hicieron su parte. Y quiero decirle que es bueno que los hijos vengan a la iglesia. Yo aprendí mucho en la iglesia, aprendí mucho de las enseñanzas de los maestros de escuela dominical, pastores de jóvenes, de mi propio pastor, aprendí mucho. Pero si yo estoy aquí por la gracia de Dios es porque tuve padres que me enseñaron personalmente, me instruyeron, abrieron la Biblia, oraron por mí, la repetían, todos los días se me enseñaba la palabra de Dios. Y María entendía que este era su principio. Ella como madre tenía que acercar a Jesús también al templo, dice Lucas 2:22 de esta manera. María junto con José llevaban a Jesús a la casa de Dios, primeramente para presentarlo. Lucas 2:22 dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar ¿a quién? Al Señor. Trajeron aquí a Jesucristo, era el mandato de la ley, dice Lucas 2:39-40, después de haber cumplido con todo lo prescrito, ¿en dónde? En la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Note que al llevarlo, a presentarlo, había un proceso que tenían que ellos llevar a cabo y ellos hicieron, dice, todo lo prescrito por la ley del Señor. María tenía una prioridad espiritual para su hijo. Note lo que dice Lucas 2:41. Dice que sus padres acostumbraban ir a Jerusalén cada año durante la Pascua. En Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Ahora note que Dios en la Biblia mandaba a los hombres ir 3 veces a Jerusalén. Las mujeres no tenían que ir, pero muchas iban de su propio deseo. Y mire, y Jerusalén estaba aproximadamente unas 80 millas o 40 kilómetros de donde vivía Jesucristo. Y no es algo fácil como el día de hoy. Usted y yo vemos 80 millas, llegamos en 1 hora y media, ¿no? Ahora imagínense yendo en una caravana, dice la Biblia, en un grupo, duraban días. ¿Se acuerda que pasaron días viajando de un lado a otro? Pero era importante para María, era importante para José que su hijo fuera a Jerusalén durante la Pascua. Note que su prioridad de ellos no era que Jesús fuera un ejecutivo, que tuviera dinero, que fuera importante. Su prioridad era que fuera espiritual. El problema de hoy es que muchos padres están dejando lo espiritual por buscar lo terrenal.
Y no lo estoy diciendo que nuestros hijos no deben estudiar ni ser trabajadores. Eso es importante, pero mire, es secundario. Lo primero es primero, que ellos aprendan a amar a Dios. Todo lo que aprenden es bueno con tal de que lo usen de la manera que Dios quiere que lo usen. Le vuelvo a decir, yo quiero que mis hijas, ellas crezcan y hagan la voluntad de Dios. Yo no voy a andar empujándoles a ella, hija, y no te dejes, y no dejes que un hombre, no confíes en el hombre porque te va a dejar, y tú estudias, saca tu carrera. Le voy a decir a ellas, hijas, ustedes prepárense, amen a Dios, conozcan al Señor, un día se van a casar, van a ser madres, prepárense para eso. Porque yo he visto muchos que empujan a sus hijos a buscar la educación. Y le vuelvo a decir, no hay nada mal en ello. Pero muchos los mandan a una universidad donde ahí les lavan el coco. Salen con un montón de ideas diferentes y raras y soy marxista y un montón de ideas tan absurdas. Nuestros hijos muchas veces no están listos. Ahora, no estoy diciendo que no vaya a una universidad. Estoy diciendo más vale que su hijo sea un soldado listo porque va a entrar a un campo de batalla. Y digo, una dama contaba una vez en un libro que leí que su hija, se casó con un hombre muy rico, tenía mucho dinero, pero dice todos los días en su casa es una lucha de perros y gatos. No hay paz, no hay alegría, y la Biblia misma dice, es mejor estar en el rincón de un terrado, pero en paz, que una casa con provisiones donde no hay paz. Es mejor lo poco con Dios que tener todo sin Dios. Y María tenía una prioridad espiritual. Ahora, si tenemos las dos cosas, qué bendición. Si tenemos a Dios, somos fieles al Señor y a cambio tenemos éxito terrenal donde Dios nos bendice con un buen trabajo, una buena vivienda y todo lo que podemos hasta desear y anhelar y tener hasta dinero de más para regalar y dar a los pobres y dar a misiones y dar a la obra. ¡Qué bendición! Eso será lo ideal. Pero vamos a ser reales. Cuando yo iba creciendo nos decían, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están los predicadores? Y por la gracia de Dios, yo sentí que Dios me llamó a ser predicador a los 12 años. Pero cuando ya cumplí unos 14, 15, 16 años, empezó a cambiar el tema en la iglesia. ¿Y dónde están los profesionistas que nos saquen de la pobreza aquí en la iglesia? Necesitamos profesionistas que vayan y saquen un buen título y después den ofrendas para comprar edificios y no sé qué. Bueno, muchos jóvenes levantaron su mano y dijeron, yo sigo ese llamado. Se fueron a la universidad para nunca más volver a la iglesia. Yo prefiero quizás una persona que no sea profesionista, pero que ame al Señor. Pero aquí tengo un hermano que él es graduado de universidad, su esposa también, y están sirviendo al Señor. Un hermano que no fue a universidad, pero es el jefe de su departamento, y están aquí, están sirviendo al Señor. Por eso digo que es bueno tener las dos cosas. Pero mire, tenemos que empujar primero lo espiritual y después lo secular. Tener una prioridad espiritual. Mire lo que dice Efesios 6:4. Aquí está nuestra responsabilidad como padres, especialmente padre varón. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Una prioridad espiritual. Letra B, estaba confundida sobre el Mesías. Ella estaba confundida sobre el Mesías. Ahora hay unas palabras en la Biblia que nos muestran que ella en verdad no podía entender todo el cuadro completo de Dios. Las madres cuando nos ven a nosotros los hijos, no nos ven quizás como el mundo nos ve. Como la iglesia me ve a mí, como un pastor o un predicador. Mamá no me ve a mí así. Ella todavía me dice mi ringuito. Yo creo que eso nunca va a cambiar. A los ojos de mamá siempre seremos los tiernos niños que ellas una vez tomaron en sus brazos. Y ahora esta mujer tiene en sus brazos a un bebé y lo ve, es mi bebé, es mi hijo. Ella lo acariciaba, le hacía reír, lo bañaba, lo peinaba, lo vestía, lo llevaba al mercado y la gente decía, qué bonito nene, qué bonito bebé. Dice, el hijo de María. Ahora imagínense que su hijo es Dios. Por eso dice la Biblia que ella muchas veces no entendía, no comprendía lo que decía Jesús o lo que la gente decía de Jesús. Lucas 2:16 dice así, vaya a Lucas 2, versículos 16 al 18. Aquí vemos que unos pastores vinieron a ver a Jesús. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían.
Estaba diciendo, los pastores estaban compartiendo que vieron una gran potestad de ángeles y el mensaje del ángel hablando de la paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, y ha nacido en la ciudad de Belén un niño que es salvador. Pero vea lo que dice el versículo 18 y 19, perdón, el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Meditándolas en su corazón. Esta frase ahí, que la guardaba en su corazón, es lo mismo lo que dice la isla de Jacob cuando escuchaba a su hijo Jacob hablar de sus sueños. Dice que lo guardaba en su corazón, pensaba en él, ¿qué querrá decir? ¿Qué está diciendo? Mire lo que dice Lucas 2:47. Ahora Jesucristo aquí está en el templo, estaba interesado en las cosas espirituales, y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús aquí tenía 12 años. Y él hacía preguntas y contestaba, y la gente se maravillaba de este niño tan brillante. A este punto él afirmó no ser hijo de José. Mire lo que dice Lucas 2:48 y 49. Cuando le vieron se sorprendieron, hablando de José y María. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Note que María le dijo, tu padre. Y Jesús dijo, mi padre es Dios. ¿Qué era el negocio de José? Era carpintero. Y todos los hijos seguían siempre, mayormente seguían el mismo oficio del padre. Y es más, a Jesús le llaman el carpintero, porque él se sometió y vivió bajo el techo de José y aprendió ese oficio. Pero él dijo, es muy necesario que yo esté en los negocios de mi padre. ¿En dónde? Enseñando la palabra de Dios en el templo, contestando y enseñando a la gente. Ese era el ministerio de Jesús. Pero vea lo que dice Lucas 2:50 y 51. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y repite esto, mire. ¿Y su madre qué hacía? Guardaba todas estas cosas en donde... en su corazón. No entendían. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que en los negocios de tu padre? Vente, escuincle, le decía, vámonos ya a la casa. No entendían que Jesús era el Mesías. Aunque el ángel le dijo, no la juzgo, porque yo puedo ver a mis hijas y decir, mis hijas, ser deidad, no es posible. Ella que lo crió, lo amó y lo cuidó. Mire lo que dice Lucas 2:34 al 35. La Biblia dice que ella iba a agonizar por su hijo. Aquí le está hablando un hombre, Simón. Simón fue un hombre que recibió un mensaje de Dios y se lo dio a María. Dice Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Miren la siguiente frase. Y una espada traspasará, ¿qué cosa? Tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa palabra que usted ve en paréntesis en su Biblia, se refiere a la agonía de María. Una espada va a traspasar tu alma, María. ¿Por qué? Porque ella va a tener una aflicción por ver a su hijo, que ella lo ve como su hijo, morir en la cruz. Dice Juan 19:25, que muchos de los discípulos abandonaron, pero mire quién estaba junto a la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Todos los discípulos abandonaron, se fueron y se escondieron. Pero ahí junto a la cruz estaba la madre de Jesús. No estaban sus hermanos, pero sí estaba la madre de Jesús. Ella estaba agonizando por él, tenía una prioridad espiritual, estaba confundida acerca de Jesús. ¿Está ahí la letra C? Vemos ahí la familia de María. La familia de María. La Biblia dice que Jesús era su primogénito. Pero dice Marcos 6, del 1 al 3, que ella tuvo más hijos después. Por eso les decía que ella dejó de ser virgen después de que ella conoció a José. Dice así Marcos 6, del 1 al 3. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y esos milagros porque sus manos son hechos. ¿No es qué dice ahí? El carpintero, hijo de María, hermano de quién? Jacobo, de José, de Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros? ¿Qué cosa dice ahí? Sus hermanas. Y es que se escandalizaban de él. Aquí nos dice la Biblia claramente que él tenía por lo menos 4 hermanos y varias hermanas.
Entonces, ¿cuántos hijos tuvo José con María? Por lo menos, ¿cuántos? Hermanos y hermanas, por lo menos 6 tuvieron, ¿no? Nombra ahí Jacobo, José, Judas y Simón. Ahora, la Biblia nos dice que el libro de Judas fue escrito por el hermano de Jesús. El libro de Santiago, que es Jacobo, fue escrito por el hermano de Jesús. Note otro pasaje en Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, yo no estoy seguro, pero al ver la Biblia, la mayoría de los judíos aquel tiempo tenían unos 8 hijos, 8 a 10 hijos. O sea, no es algo muy raro creer, ¿verdad? Mi abuela tuvo 18 por lado de mamá y mi abuela por lado de papá tuvo 11. Y en los tiempos de Israel, en los tiempos estos bíblicos era una bendición tener muchos hijos. Entonces la gente quería tener muchos, lo más que podían. Más pobres, más hijos, ¿han notado eso? Y bueno, mire, aquí vemos los nombres de los hermanos de Jesús. Es la familia de María. En Gálatas 1, 18 al 19 dice así, hablando del hermano de Jesús. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo está aquí hablando. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstolos, sino a quién dice ahí. Jacobo, el hermano de quién? Del Señor. Note que Jacobo apareció en la lista que acabamos de leer. El hermano del Señor, el hermano de Jesús. Tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Pero dice la Biblia que su familia no creía en Jesús. Juan 7:5 dice así. Porque ni aún, ¿quiénes? Sus hermanos creían en él. ¿Se puede imaginar usted ser hermano de Jesús? Ya mucha gente hace chistes y bromas. Imagínese ser hermano de un hermano perfecto. Escucha la frase todos los días. ¿Por qué no eres como tu hermano Jesús? Imagínese ser hermano de Jesús. Un hombre que se hizo famoso, pero era contrario a los religiosos y la gente lo quería matar. Y sus propios hermanos le dijeron una vez, ¿por qué no vas a Jerusalén? Pero era una trampa para que lo mataran. Porque aún, dice la Biblia, ni sus hermanos creían en él. Ellos llegaron a creer en Jesús después de que él murió y resucitó, al punto, dice la Biblia, que Jesús mismo fue a Jacobo y estuvo hablando con él, le enseñó, le instruyó, y Jacobo se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y usted puede leer eso en Hechos capítulo 14. Eran sus hermanos. Hay gente que dice que María nunca tuvo más hijos, pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Y hay gente que dice que esta palabra hermanos son primos. Pero no, la palabra primo está en la Biblia. Si iba a usar la palabra primo, es una palabra diferente. Ya en su etimología griega o hebrea usarían otra palabra, pero es la palabra hermanos. Y no es nada más hermanos como hermanos en el Señor, es hermanos en carne. Jesucristo cuidó de su madre antes de morir. En Juan 19, 26 al 27 dice, cuando Jesús estaba crucificado, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ahora aquí le está entregando la responsabilidad a Juan, el apóstol, de cuidar de su madre. No sé por qué no se la dio a Jacobo o a los demás. Quizás sentía que no eran capaces. Pero este pasaje tampoco está diciendo que ahora le vamos a llamar nosotros madre a María. Sino que ahí mismo explica que se la llevó, la recibió en su casa desde aquella misma hora. Vimos en primer lugar la María la Virgen, María la Madre y por último María la discípula. Y se nos acaba el tiempo. María la discípula. Lucas 1:38 dice la Biblia que ella se consideraba sierva del Señor. Entonces María dijo, Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Esta es una mujer que era en verdad una seguidora del Señor. Letra A, ella conocía la palabra de Dios. Lucas 1:54 al 55 nos muestra cómo ella conocía la palabra de Dios. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí María está adorando a Dios cuando platicaba con Elizabeth. Y lo que ella dice, empieza a citar la Biblia. Para poder citar la Biblia es necesario conocer la Biblia. Nada más este martes pasado, una mujer le dijo a nuestro hermano Rafael, no, pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y le dice el hermano, no, señora, eso no se encuentra en la Biblia. En la mía sí. No, Señor, no se encuentra en ninguna parte. Para poder citar la Biblia, es necesario entonces conocer la Biblia, leer la Biblia, memorizar la Biblia.
Para poder defendernos contra Satanás, Jesús dijo, escrito está y escrito está. Para poder pelear contra Satanás, la tentación, usted y yo necesitamos la Biblia en nuestro corazón para adorar al Señor. Porque en segundo lugar, ella adoró a Dios. Ella adoró a Dios. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Para poder adorar a Dios de una forma correcta, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y eso se hace aún en nuestros cantos. La palabra engrandecer significa magnificar, elevar, mostrar que algo es espléndido y admirable. Y los cantos que usted y yo cantamos en nuestra iglesia deben elevar a Dios. Lo que usted escucha debe elevar a Dios, no al hombre, no un testimonio de lo que yo era y ahora soy. Usted debe exaltar el nombre de Jesús. Yo me sorprendo muchos cantos hoy que ni siquiera mencionan el nombre de Dios o del Señor o de Jesús. Usted y yo tenemos que adorar a Dios después de conocer la Biblia. El que no conoce la Biblia no puede adorar a Dios, no sabe adorar a Dios, no puede engrandecer a Dios. María le exaltó por su salvación, dice Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice ahí? Mi Salvador. Aquí María se refiere a Dios como Salvador. Es una indicación que ella reconocía la necesidad de ser salva, de ser perdonada. O sea que María era una mujer común y corriente que, aunque era una buena mujer, pues era pecadora como todos los demás. Y necesitaba un Redentor, un Salvador. La Biblia dice en Mateo 91 que Jesús es el Salvador. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, ¿qué dice ahí? Salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que solamente hay un Salvador. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien, no hay quien salve. Oseas 13:4 dice así, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro ¿qué? Salvador, sino a mí. Solamente hay un Salvador y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en Hechos 4:12. Pero dice la Biblia también que solamente hay un mediador. 1 Timoteo 2, del 3 al 6, dice de esta manera. 1 Timoteo 2, del 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Estoy citando estos pasajes para que notemos que aún María reconocía que ella necesitaba un Salvador. Y la Biblia dice que el Salvador era Jesucristo. Y no solamente Jesucristo es el Salvador, sino que es el mediador. María no es mediadora y nunca ha sido mediadora y no puede ser mediadora. Solamente Jesús, según el pasaje que hemos visto, hay un solo mediador. Yo no puedo ser mediador, ni nadie más, ni ningún santo, ni Pedro, ni Pablo. Solamente Jesús es mediador. Exaltó la salvación, pero miren en Lucas 1:49, exaltó los atributos de Dios. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Después engrandeció sus obras, hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y finalmente en el versículo 53 recuerda la fidelidad de Dios. A los hambrientos colma de bienes y a los ricos envió vacíos. Usted adora a Dios, usted reconoce a Dios, usted le da gracias por la salvación, exalta su misericordia, reconoce que Dios es fiel. Era una mujer que adoraba a Dios, pero también era un miembro fiel de la iglesia. Letra C, el último, fue un miembro fiel de la iglesia. Cuando la iglesia se estableció, Jesús envió su Espíritu Santo y la gente estaba esperando para el poder de Dios sobre ellos. Se reunieron en un lugar. Dice la Biblia en Hechos 1:14 de esta manera, todos estos, había como 120, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién dice ahí? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Sus hermanos. Ahí vemos ahora María era una discípula fiel, iba a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino que ella ahora estaba unánime siguiendo la voluntad de Dios, estaba orando y en ruego. Pero ¿con quién estaba con ella? Sus hijos, los hermanos de Jesús, un miembro fiel de la iglesia. María, la discípula, conocía la palabra de Dios, adoró a Dios y fue un miembro fiel de la iglesia. Vimos en primer lugar María la Virgen, en segundo lugar María la Madre y en tercer lugar María la discípula. Por eso ella llegó a ser
bendita entre las mujeres. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por esta lección. Pido que nos bendigas, nos guardes, nos ayudes a seguir adelante. En nombre de Jesús oramos. Amén.